me llamo Camila, tengo 33 años. Llevo 8 años casada con Alejandro y vivimos en La Asunción, una pequeña ciudad costera donde las ventanas se abren no solo a la calle, sino también, de alguna forma, hacia la calma. Nuestra casa está en una calle tranquila, a 3 cuadras del mar, y cada mañana, cuando preparo café, me parece que este paisaje rural borra desde cero la ansiedad. Trabajo desde casa, tengo una tienda online de textiles, almohadones, mantas, ropa de cama. Todo parece bien organizado, incluso un poco demasiado, la rutina, el sonido de la lavadora los sábados, la cena nunca después de las 7. Nuestra vida parece tranquila y segura, pero últimamente cada vez más siento que ese equilibrio no viene de adentro, sino desde afuera. Que todo se sostiene con el esfuerzo de callar, de no tocar, de no escarbar demasiado hondo. Ese domingo íbamos a un asado con amigos, con Juan y María, con quienes compartimos historia desde los tiempos de la universidad. Su casa en las afueras siempre fue un lugar para los de siempre, un punto de encuentro para quienes se conocen desde hace más de 10 años, quienes han visto divorcios, nuevos matrimonios, hijos recién nacidos y mudanzas a otros países. Por eso no me sorprendía al ver entre los invitados a Nati, la exnovia de mi marido. Alguna vez formó parte de ese grupo, y aunque su relación con Alejandro terminó antes de que yo apareciera, ella seguía dentro del círculo de amistades. A veces coincidíamos en reuniones como esta, y hacía tiempo que había dejado de analizarlo. No me resultaba agradable, pero tampoco me generaba un malestar directo. Ella siempre se comportaba con distancia, a veces incluso en exceso, como alguien que mide constantemente el espacio que ocupa. El padre de Alejandro, Óscar, también solía asistir a esos encuentros. Vivía cerca y tenía buena relación con todos del grupo, especialmente con Juan. Desde la muerte de su esposa, Óscar buscaba con más frecuencia compañía, y yo entendía que esas reuniones eran una forma de no sentirse solo. Su presencia resultaba natural, no se destacaba, no jugaba el papel del mayor. Sabía cómo ser parte, incluso entre los más jóvenes. La reunión avanzaba en su ritmo habitual: cerveza, risas, bromas, niños con las caras pintadas corriendo. Entre las mesas, el olor de la carne mezclado con el de la crema solar. Estaba cerca de la parrilla, hablando con María sobre telas, cuando noté que Alejandro estaba un poco apartado, cerca de un banco de madera bajo el toldo, conversando con Nati. Su postura era normal, no había nada llamativo. Ni siquiera estaban tan cerca, pero su conversación tenía algo distinto de las que mantienen conocidos que se ven de vez en cuando. Había algo fluido, sin tensión. Ella reía, y él la miraba sin ironía, sin superioridad, como con algo más cálido. Siempre te reís cuando no estás segura, le dijo él. Y vos siempre lo recordás, como si el tiempo no hubiera pasado, respondió ella. No quería oír eso. Pero lo escuché, no fue una revelación. No fue coqueteo, al menos no en el sentido literal. Pero en cada palabra entre ellos se percibía una cercanía que no debería estar ahí. Como si compartieran un recuerdo que ya no pertenece a ninguno de los dos, pero que aún vive en las entonaciones. En cómo él decía su nombre. En cómo ella le respondía, como si aún pudiera permitirse ser atrevida. No me acerqué. Me quedé a cierta distancia, apretando un vaso plástico, y de repente me sentí incómoda, no por mí, sino por el hecho de que yo, su esposa, ahora era una observadora ajena. Las palabras que flotaban entre ellos no eran mías. Y eso fue lo que más me impactó, no que él sintiera algo, sino que yo, en ese momento, no sentía nada. Tenés cara de haber visto algo que no deberías haber visto, dijo Óscar, cuando se acercó. No es tan evidente como decís, respondí sin mirarlo. No siempre hace falta saber qué pasa exactamente, dijo con calma. Basta con ver que algo no está bien, no le contesté. Pero en ese momento supe que recordaría esas palabras. No por su profundidad, sino por su precisión. El lunes fuimos a casa de mi suegra. Era un ritual habitual, algo así como un almuerzo familiar que no se discute. Cada semana, la misma ruta, el mismo menú, las mismas conversaciones sobre las novedades de cada uno, aunque solo hubieran pasado unos días. Esa vez no tenía ganas de ir, pero no hacerlo implicaba explicar por qué, y aún no estaba preparada para formular mis razones en voz alta. Alejandro iba al volante, escuchaba la radio y hablaba de un nuevo proyecto en el que querían involucrarlo. Y yo fingía escucharlo.
En mi cabeza seguían dando vueltas las frases de ayer, la risa de Nati, y la facilidad con la que él hablaba con ella, como si eso nunca hubiera sido una etapa cerrada. Cuando llegamos, todos ya estaban sentados, su madre colocando servilletas, su hermana cortando queso, y Oscar de pie junto a la ventana con una copa de agua. Su presencia hacía tiempo que había dejado de incomodarme, al contrario, él era la persona de la familia que no presionaba, no daba lecciones y no fingía una armonía familiar. Pero esta vez noté que me observaba un poco más de lo habitual. Como alguien que ve algo, pero no pregunta nada. Era extraño, porque nunca había intentado aparentar nada frente a él, y mucho menos compartir asuntos personales. Después del primer plato me levanté para ayudar en la cocina y tomé una taza del borde de la mesa. El asa estaba mojada, se me resbaló y cayó, la taza se rompió, el café se derramó por la mesa y chorreó al suelo. Todos se sobresaltaron, pero nadie hizo un escándalo. Tomé una toalla enseguida, pero fue Oscar quien se agachó primero. Limpió la mesa en silencio, recogió los pedazos y me pasó otra taza, sin decir una palabra. Le agradecí sin mirarlo. Pero igual habló, ¿cómo estás? Tenés la mirada cansada. ¿Es por ellos todos, o por vos misma? No sabía qué quería exactamente, compasión, respuestas, o solo constataba un hecho. Pero no pude evitar responderle, más bien por mí. En algún momento uno deja de sacarse a sí mismo del pozo. Su rostro no cambió, solo asintió levemente y me aconsejó no sobrecargarme más de lo necesario. Esa conversación podría haber quedado en algo trivial, de no ser por la sensación de que no lo dijo por decirlo. Como alguien que sabe más de lo que se permite mostrar, estuvimos en silencio unos minutos más, mientras yo me lavaba las manos, y ese silencio no pesaba. Era tranquilo, pero denso, como el aire de una habitación donde recién apagaron el aire acondicionado. No hizo preguntas innecesarias, no quiso saber qué exactamente estaba mal, y eso me alivió un poco. No porque necesitara ser comprendida, sino porque con él no hacía falta demostrar nada. Después del almuerzo me senté en el sofá con una taza de té y vi de reojo cómo Oscar salía al patio a fumar. Su sombra se proyectó sobre las puertas de vidrio, y me pareció extraño que esa figura, callada, sin emociones, siempre un poco al margen, me transmitiera más calma que quien supuestamente debía hacerlo. No me puse a analizar qué significaba. Solo me permití registrar ese hecho. Esa conversación, aunque breve, había sido más personal que todo lo que Alejandro y yo nos habíamos dicho en la última semana. Unos días después, para mi cumpleaños, Alejandro me regaló un viaje. 2 días en un hotel fuera de la ciudad, una habitación con vista al río, spa, cena en restaurante. Lo presento como un reinicio, como si fuéramos una computadora que necesita apagarse y volver a encenderse. No me opuse. Me obligué a alegrarme, incluso sonreí cuando me mostró la página del hotel. No porque quisiera ir, sino porque sabía que rechazarlo en ese momento sería el inicio de una pelea para la que no tenía fuerzas. Hace tiempo que dejamos de hablar de cosas realmente personales. Nuestras conversaciones eran funcionales o cortésmente neutras. Los temas más profundos se volvían incómodos o quedaban suspendidos en el aire. El hotel era bonito, todo limpio, ordenado, el personal amable. En la habitación había silencio, y no porque lo buscáramos, sino porque cada uno estaba en lo suyo. Caminamos por la costanera, pedimos la cena, tomamos vino. Pero todas las acciones, aunque correctas en forma, parecían realizadas siguiendo un manual. Yo estaba sentada frente a Alejandro y me sorprendía pensando que no sabía de qué hablar con él. No por falta de temas, sino porque ya no surgía el deseo de compartir algo verdadero. Sus historias giraban en torno al trabajo, colegas, encargos, planes para el otoño. Yo respondía, asentía, pero por dentro no sentía interés ni conexión. Me parecía estar interpretando el papel de una mujer que acaba de atravesar una crisis y trata de estar agradecida por una segunda oportunidad. Pero en realidad, ya no creía que esa oportunidad existiera. Por la noche él se acostó más cerca, como intentando reducir la distancia que había crecido entre nosotros, con cuidado, como pidiendo permiso. No lo rechacé, pero tampoco respondí como antes. Todo sucedió con calma, mecánicamente, y durante todo el tiempo pensé en lo ajeno que se había vuelto aquello que antes era nuestro único espacio de intimidad. No sentí rechazo ni repulsión.
Era otra cosa, como si mi presencia allí ya estuviera dividida, y una parte de mí solo observara todo desde afuera. Por la mañana me trajo café a la cama, me besó en la frente. Sonreí, porque fue un gesto amable, pero no porque me conmoviera. Nos quedamos un rato acostados, hablamos de los planes del día, y yo escuchaba, pero en la superficie. Su voz no me irritaba, pero tampoco tocaba nada esencial en mí. Se parecía a un ruido de fondo, de esos que llenan el espacio para evitar el vacío. Empacamos, entregamos la llave, subimos al auto, y durante el camino de regreso miré por la ventana contando señales de tránsito. No lo había engañado, eso era cierto. Pero ya no estaba completamente con él. En ese viaje entendí que incluso la honestidad se puede perder no en los actos, sino en los sentimientos. Y eso es peor. Porque por fuera, todo parece bien, y por dentro, no. No tenía un plan concreto, no buscaba un cambio, pero después de ese fin de semana quedó claro, ya no éramos una pareja, solo dos personas que viven juntas y saben no discutir. Cuando llegamos a casa, dejó las valijas junto a la puerta y dijo, me parece que las cosas están un poco mejor. Asentí. Puede ser. Pero nada estaba mejor. Solo habíamos decidido hacer de cuenta que lo intentábamos. Una semana después, en casa de mis padres, ya había ruido desde la entrada. Celebraban el cumpleaños de mi sobrino, 6 años, globos, platos de plástico, montones de pastelitos. Y música infantil de fondo, de esa que enloquece pero a nadie parece molestar. Yo había llegado antes para ayudar, mamá me pidió cortar verduras, poner los platos, vigilar que los chicos no tiraran los globos por el balcón. Todo como siempre, ya me había acostumbrado a ser conveniente en este tipo de reuniones. Llegar, ayudar, sonreír, mantener la distancia cuando alguien empezaba a preguntar, ¿y ustedes con Alejandro, cómo están? Explicarlo sería extraño. Y, honestamente, yo misma ya no sabía cómo estábamos. Óscar apareció cerca del mediodía. Sin anunciarse, sin saludos efusivos, simplemente pasó por el living, saludó con un apretón de manos a uno, con un gesto de cabeza a otro, y entró a la cocina. Justo en ese momento yo guardaba los pastelitos en la heladera. Nos cruzamos la mirada, dijimos un breve hola y ambos miramos hacia otro lado. Él tomó una tabla, empezó a cortar pan. Yo, a acomodar servilletas. Pasaron unos minutos. En silencio. No fue un silencio incómodo, sino más bien cotidiano, como el que se da entre dos adultos que no necesitan llenar cada pausa. ¿Estás bien?, preguntó él, sin insistir demasiado. Más o menos. Solo un poco cansada, contesté sin detenerme. Tenés cara de no estar acá. No solo hoy. En general, solté el aire por la nariz y bajé las manos por unos segundos. Estoy intentando sostenerme. A veces me sale bastante bien, no es una crítica, dijo él. Solo se nota. Me volví hacia él, me apoyé contra el borde de la mesa. ¿Y qué es lo que ves? ¿Algo en particular? ¿O solo una cara que ya no te gusta? Me miró no como a alguien a quien analizar, sino como a una persona a la que quiere decirle algo importante, pero sin invadir. Veo a alguien que se comporta como si ya hubiera decidido hace tiempo. Pero todavía no se lo ha dicho a sí misma, no supe qué responder. En esa frase no había superioridad. Tampoco instrucciones. Era muy silenciosa, de esas que rara vez se dicen en voz alta. ¿Crees que es tan obvio? No para todos. Pero yo estuve en tu lugar, dijo él, tomando un trapo. Y recuerdo bien esa sensación. Volvimos a callar. Él limpió la mesa, yo revisé el horno. Luego nos quedamos parados junto a la ventana, tomando té en esos vasos de vidrio que mamá nunca tira aunque uno esté astillado. ¿Sabes? Ya no estoy enojada. Ni triste. Solo es raro, estás al lado de alguien, y al mismo tiempo, no estás, dije yo, y como si la culpa también fuera tuya. Aunque no hiciste nada en especial, agregó él, lo miré, y por primera vez no sentí incomodidad. Fue extraño. Pero tranquilo. Sin intentar definir quién era quién, sin buscar explicaciones, sonrió, apenas, sin burla, capaz hay que parar en algún lado y descansar. Al menos por dentro, no fue una invitación, ni una insinuación, ni una propuesta. Solo un pensamiento. Y esta vez no lo rechacé. 2 días después, por fin decidí ir a la farmacia. Era una salida sencilla, cotidiana,
que venía postergando varios días porque siempre surgía algo más urgente: enviar pedidos, responder mensajes de clientas, armar la tabla de gastos. A esa altura, mis ojos ya se cansaban de la pantalla a media tarde, y sabía que no valía la pena seguir demorando. Afuera estaba nublado, el aire parecía estancado, y ese clima lento solo intensificaba mi sensación de apatía general. Entré a la farmacia sin ningún plan especial, más allá de comprar las gotas que necesitaba. No esperaba que esa parada rápida se convirtiera en algo que cambiaría el rumbo de mis pensamientos durante los días siguientes. Había casi nadie en el local, salvo una chica en la sección de cosmética y otra mujer mirando Tess. Me acerqué al mostrador, pedí mis gotas, pagué y ya iba saliendo cuando de pronto se abrió la puerta y apareció Nati. Me vio enseguida y se detuvo un segundo, no por sorpresa, sino como si estuviera decidiendo qué expresión poner en la cara. No alcancé a decir nada, porque ella dio el primer paso y ladeó un poco la cabeza, como lo hacen quienes quieren parecer sinceros, aunque estén ocultando algo. «Hola. ¿Todo bien con la salud?», preguntó con esa misma entonación, que siempre oscilaba entre la compasión y la curiosidad. «Solo cansancio en los ojos», respondí brevemente, sosteniendo la bolsita como un escudo. «No me sorprende. Últimamente muchos duermen mal», dijo con una leve sonrisa, que sugería algo más. Su mirada no era agresiva, ni mostraba hostilidad, pero supe en ese instante que no sería una conversación fácil. No me miraba directamente a los ojos, más bien su vista se deslizaba, un poco al costado, un poco hacia abajo, como buscando el punto débil. «¿Y ustedes con Alejandro? ¿Todo bien?», lo preguntó con aparente naturalidad, sin emociones, pero con un tono demasiado calculado como para parecer sincero. No había en sus palabras un verdadero interés. No era una pregunta, era una prueba. Como un médico que presiona una zona inflamada para ver si el paciente reacciona. Entendí que no estaba ahí por casualidad, o al menos, no solo para comprar algo. Su tono, sus palabras, su manera de pararse, todo indicaba que había estado esperando una oportunidad. Tal vez incluso sabía que yo solía ir ahí. O quizás simplemente no pudo resistirse al verme. De cualquier forma, este encuentro le convenía. «¿Todo normal?», dije despacio, casi de forma mecánica, y yo misma noté lo falso que sonó. Nati asintió. Su sonrisa se amplió un poco más, pero no se volvió más cálida. «Sabes, a veces, normal es la palabra menos precisa. Yo también decía eso». Justo antes de que todo se rompiera. No fue una frase lanzada al viento. Fue un golpe, cuidadosamente disfrazado de consejo amistoso, pero completamente claro en su intención. No quería ayudarme, quería recordarme que ella seguía ahí. Que su presencia no era cosa del pasado. Que todavía sabía cómo sonaba su voz. Que todavía estaba al tanto de lo que pasaba entre nosotros. Di un paso hacia la puerta, sin ganas de seguir la conversación, pero antes de salir, me detuve y dije: «¿Siempre fuiste tan buena estratega, o es un nuevo pasatiempo?». Su expresión cambió por primera vez, por un instante algo brilló en sus ojos, pero enseguida recuperó la compostura. «Solo aprendí a ver quién ya no quiere pelear». Salí de la farmacia con la sensación de tener algo pegajoso y desagradable sobre la piel, algo que no se puede sacudir. Esa conversación no me trajo nuevos datos, pero sí se llevó la seguridad que todavía me sostenía. Había algo en ella como una grieta, no una ruptura, pero lo suficiente como para hacerme dudar de mi propio equilibrio. Entendí que el límite que había construido dentro de mí, por primera vez, se resquebrajaba. De días, nada especial, solo escribirle a Oscar, pedirle algo, recordar alguna cosa pendiente. El pretexto apareció solo. Algunos libros que había prestado a mi suegra seguían en su casa. Era la excusa más simple para no tener que explicarme nada. Solo libros. Ocurrió un miércoles, cerca del atardecer. Alejandro se fue a entrenar, yo me quedé sola en el departamento, y en vez de poner alguna película de fondo, tomé el teléfono. «Hola. Recuerdo que todavía tenés aquellos libros de mamá. Si no es molestia, ¿puedo pasar a buscarlos? Estoy en casa. Avísame cuando llegues». Todo parecía cotidiano. Y justamente por eso no asustaba. Cuando llegué, abrió la puerta enseguida, como si ya estuviera esperando en el pasillo. Su casa de 3 pisos siempre olía un poco a café y madera, pero sin limpieza excesiva ni decoración pensada. Sobre la mesa de la cocina había 2 tazas, una de ellas vacía,
No sabía que esperabas a alguien, dije, no esperaba. Simplemente preparé un café de más. Me salió bien la intuición, me entregó una caja, libros, algunas revistas viejas. Y un cuaderno que ni siquiera recordaba. La dejé sobre una silla y no tuve prisa por irme. No para crear un momento, simplemente no quería volver a un lugar donde todo giraba en círculos. ¿Puedo? Asentí hacia la taza, claro. Mejor eso que volver enseguida. Nos sentamos en la cocina. Él no fingió estar cocinando ni limpiando. Y yo tampoco traté de parecer, de paso. Todas nuestras charlas anteriores habían sido entre otras cosas, o con alguien más cerca. Pero esta, sin ruido de fondo, sin interferencias, sin pausas incómodas, fue distinta. Últimamente tengo una sensación rara, empecé a decir. Como si ya no estuviera dentro de mi propia vida. Como si existiera en ella, pero sin aferrarme a nada. Él no respondió enseguida. Solo asintió y tomó un sorbo. Sabes que eso no se va solo, ¿no? Lo sé. Pero no sé por dónde empezar. Seguimos hablando, no sobre Alejandro, no sobre cómo pasó todo. Simplemente dije en voz alta lo que antes solo daba vueltas en mi cabeza por las noches. Que me siento incómoda cuando callo, y aún peor cuando hablo. Que no siento rencor, pero tampoco amor. Que es difícil explicar por qué me siento más tranquila aquí, ahora, con él, que en casa con quien se supone que es mi persona. Él no se levantó, no se acercó más, no me tomó de la mano. Pero tampoco se alejó. No sé si soy la persona a quien deberías decirle esto, dijo, yo tampoco lo sé. Pero ya no había a quien más, todo era sereno. Sin electricidad en el aire, sin guión. Como después de correr mucho, cuando por fin te sentas en un banco y te permitís no estar entera. No era debilidad. Era sinceridad. Hablamos aún media hora más, sobre el trabajo, costumbres, el silencio de una casa cuando no tenés con quien compartirlo. Luego me levanté, agradecí el café, tomé la caja. En la puerta, él dijo, si necesitas algo más, decilo. No inventes excusas, asentí, está bien. Sin excusas, y me fui. Sin culpa. Sin plan. Pero con algo nuevo que ya no quería esconder. Por primera vez en mucho tiempo, no fingí que todo estaba bajo control. Y, curiosamente, eso no daba miedo. Al día siguiente de nuestra conversación en la cocina, me desperté temprano, aunque no tenía apuro. Alejandro seguía dormido, en su postura habitual, con la manta hasta los hombros. Salí a la cocina, preparé café, encendí el teléfono y miré la pantalla negra. No había nada. Y aún así, yo esperaba algo, sin saber qué, de quién, ni para qué. Pasé varias horas intentando concentrarme. Trabajé de forma mecánica, empaqué pedidos, ordené cosas, respondí correos. Incluso gestioné el envío de una manta que debía despachar el día anterior. Todo parecía estar en su lugar, pero con cada tarea crecía dentro de mí la sensación de que solo estaba aplazando un momento inevitable. Al anochecer, no aguanté más, abrí la conversación con Oscar. Escribí. Simplemente, ¿estás en casa? ¿Puedo pasar un rato? Estoy afuera. Si querés, vení. Tardé en decidirme, no porque no quisiera, sino porque sentía que después de eso todo iba a cambiar. Y no porque necesariamente pasara algo, sino porque ya no podría retroceder. Salí de casa con ropa simple. Jeans, un suéter suelto, el pelo recogido. Sin maquillaje, sin adornos, sin necesidad de lucir de cierta forma. No porque me diera igual, sino porque no quería activar ninguna versión fabricada de mí misma. Él realmente estaba junto al auto. Al verme, no se sorprendió, no hizo ningún gesto galante. Solo me miró, como si ese encuentro ya hubiera estado previsto desde ayer. Y simplemente lo hubiéramos pospuesto. Pensé que no vendrías, dijo, yo también lo pensé. Pero me dieron ganas de qué, no sé. Solo no quería estar en ningún lugar donde tuviera que forzar algo de mí. Estábamos parados cerca. Callados un momento. Luego hablamos de cosas aleatorias. Él comentó que los vecinos volvían a tener goteras. Yo bromeé con que eso era mejor que quedarse sin internet. Pensé que después de aquella charla ya no me ibas a escribir, dijo después de una pausa.
Y yo pensé que te alegraría si no lo hacía. Hubiera sido más fácil, ¿no? Tal vez. Pero, si soy sincero, sabía que ibas a escribir. No es que lo esperaba. Solo, no había cerrado esa posibilidad, asentí. No en agradecimiento, ni como afirmación. Solo porque no había nada que discutir, ¿sabes? Es raro. No puedo decir que entre nosotros hubo algo. Pero me importa saber que no lo imaginé. Que no estoy sola en esto. No estás sola, respondió él. Sin emociones, pero con mucha claridad, se hizo silencio. De ese que no incomoda, pero se siente. Él me miraba más tiempo de lo usual. No se acercaba. No me tocaba. Solo estaba ahí, sin defensas, sin miedo. Si ahora no digo nada, dijo. En voz baja, no sería verdad. Pero si lo digo, ya no vamos a poder volver atrás, inspiré hondo, mirando hacia un costado. Luego lo miré directamente, entonces decilo, él me besó. Sin prisa. Sin tensión. No fue un impulso, ni un juego, ni un arrebato. Fue como exhalar, después de mucho contener, el momento duró poco, quizás unos segundos. Pero lo suficiente. Para que algo dentro de mí cambiara. Cuando me alejé, no dijimos nada. Nos quedamos cerca un rato más y luego me fui hacia el auto, encendí el motor y arranqué. Durante el camino de regreso no pensaba en qué iba a pasar. No armaba discursos. No tenía miedo, solo sabía, había hecho algo que era fiel a mí. Por primera vez en mucho tiempo, y eso no fue traición. Ni un final. Fue, verdad, pasaron unos días tranquilos. Óscar no se comunicó, y yo tampoco apuré nada. En una de esas noches serenas, pedí un regalo para Alejandro, no por una fecha especial, ni por alguna razón concreta. Simplemente recordé que unas semanas atrás él se había quedado mirando largo rato un set de herramientas en una tienda online, comparando especificaciones, explicándome con entusiasmo como si fuera algo más que tornillos y destornilladores. En ese momento apenas lo escuché, yo andaba con la cabeza en otro lado. Pero recordé el modelo. Y cuando lo vi de casualidad navegando por una página, decidí, lo voy a comprar. No por impulso, sino casi por inercia. Como quien sigue en el juego, aunque ya no presté atención al marcador, el paquete llegó 2 días después. Incluso me alegré un poco al abrirlo, ver el logo conocido, sentir que hice algo correcto. Lo envolví con papel de regalo. Sin moño, sin tarjeta. Solo limpio, prolijo, como un trámite más. Él llegó a casa después de correr, transpirado, con su camiseta vieja. Vio la caja en la mesa, se inclinó, rompió el envoltorio. ¿Esto es en serio? ¿Te acordaste de esto? Su voz no solo sonaba contenta, sino también sorprendida. Como si no esperara ya ser tenido en cuenta, se acercó y me abrazó. Me apretó con fuerza, no de forma protocolar, sino genuina, con esa firmeza familiar que antes tenía tanto sentido. Le devolví el gesto. Ligera, cortés. Pero no sentí nada, justo quería, dijo. Pensé que ni me habías escuchado ese día. Si te escuché, contesté. Solo que no siempre muestro todo de inmediato, y era verdad. En parte, se quedó un rato más mirando la caja, como sin creer que hubiera salido todo tan bien. Luego dijo que la quería abrir más tarde, cuando esté en el humor. Se fue a bañar, tarareando algo sin importancia. Yo me quedé sola en la cocina, apoyada en la mesa, mirando esa caja. Y por primera vez comprendí con total claridad, hice ese regalo no por alegría, sino para recordarme que todavía puedo ser buena. Que todavía tengo algo para dar. Cuando volvió, cenamos. Él hablaba mucho, de una nueva idea para su trabajo. De cómo el encargado del gimnasio lo confundió con otro, de un chiste que le contó el barista del café. Yo respondía. Sonreía. Mantenía la charla. Pero por dentro, otra conversación se desarrollaba, entre yo y yo. Qué bueno que somos. Así, ¿no? Dijo él hacia el final. Normales. Sin extremos. Todo se sostiene, asentí. No porque estuviera de acuerdo, sino porque sabía que, si lo contradecía, se abriría otra capa para la que todavía no estaba lista. Me alegra que estés acá, agregó. Incluso cuando no decís nada, lo siento.
Y eso, creo, es lo más importante. Sonaba bonito. Pero también daba miedo, porque yo estaba ahí. Pero no con él, yo callaba, pero no por confianza, sino por vacío. Y lo más fuerte era que ya no sabía si siquiera quería que alguien me sintiera, cuando él se fue a mirar algo en el celular. Yo me quedé sola en la cocina, mirando mis manos. Estaban tibias, no por él, no por el té, sino simplemente por un cuerpo que aún cumple su rol. Pero ya sin estar involucrado. Y entonces, en mi mente apareció una frase que no me animé a decir en voz alta: calor no es amor. Ni siquiera apego. A veces, es solo costumbre de no ser fría. No me arrepentí de haberle hecho ese regalo. Pero entendí por primera vez que ya no era eso lo que me retenía. Puedo seguir siendo buena, y aún así no estar con él. Y eso fue el inicio de un verdadero desplazamiento. No escandaloso. Los últimos días seguimos viviendo como siempre. No muy cerca, pero tampoco distantes. Veíamos una serie juntos, hablábamos de planes para el fin de semana, incluso hacíamos chistes de vez en cuando. Pero cada uno de esos momentos se sentía como un guión aprendido de memoria, como si siguiéramos actuando nuestros papeles, aunque ya no creyéramos en la historia. Noté que él se había vuelto más atento. No desconfiado, no tenso, solo más observador. Como alguien que percibe un cambio, pero aún no sabe en qué momento comenzó. Era una noche cualquiera. Volvía del supermercado un poco más tarde de lo planeado. En la cocina ya estaban las cosas que él había comprado: ingredientes para pasta, salsa, pan. Todo pensado, práctico. Cruzamos algunas palabras, y empezamos a cocinar juntos, como tantas veces antes. Mientras picaba perejil, él estaba en silencio a mi lado. Luego, casi sin cambiar el tono, dijo: mira, siento que dejaste de contarme cosas. No hablo de menos palabras. Es como si tu presencia se hubiera vuelto más tenue. Al principio no entendía a qué se refería. O tal vez no quise entenderlo del todo, solo estoy con la cabeza ocupada. Pedidos, envíos, una clienta que volvió a confundir todo. No. Me interrumpió. Es otra cosa. Es como cuando alguien todavía está, pero ya no vuelve mentalmente después de una charla. Lo miré. No me estaba presionando, no me estaba acusando. Solo estaba diciendo lo que había notado. Tal vez tengas razón, dije. Pero no es algo intencional. No estoy escapando, no te estoy culpando, respondió. Solo intento entender. ¿Te estás alejando? Dejé el cuchillo sobre la tabla, me limpié las manos y me senté en el borde del banco. No lo sé. De verdad. No tengo un sí o un no. Todavía estoy en esto, pero ya no siento que avancemos juntos. Se sentó despacio frente a mí, con las manos apoyadas sobre la mesa. ¿Hay alguien más? Cerré los ojos un segundo. Por primera vez en mi vida, no busqué una excusa. No traté de construir una respuesta correcta. No se trata de alguien más. Se trata de mí. Yo no salí a buscar a nadie. Pero alguien simplemente estuvo ahí cuando dejé de aferrarme a lo de siempre. Y es importante, lo miré, con honestidad, de frente. No es lo principal. Lo principal es que algo entre nosotros se rompió mucho antes de que él apareciera. Él no dijo nada. Solo se quedó ahí, asintiendo lentamente. No como quien acepta, sino como quien reconoce algo que también ya sabía. No sé qué decir. Yo pensaba que solo estabas cansada. Que necesitabas tiempo, y todo iba a volver a ser como antes. Pero ya no va a ser, ¿verdad? No quiero seguir fingiendo. Aunque eso fuera lo más fácil, terminamos de cocinar la pasta en silencio. Luego nos sentamos a cenar. Comimos despacio, con pausas, no por incomodidad, sino porque cada uno seguía procesando lo que acababa de decirse. No llenamos la charla de más palabras. Ya se había dicho lo esencial, y no fue un alivio. Pero fue claridad, no era un final. Ni una reconciliación. Era la primera vez que decía la verdad, no porque me empujaron a hacerlo, sino porque ya no podía callarla. No quería seguir viviendo en una forma vacía de contenido. Él no dijo, te entiendo, no fingió que lo tomaba con calma. Pero tampoco negó nada. Su silencio fue complejo, con desilusión, aceptación, y el intento de conservar algo de dignidad en lo que no pudimos salvar. Más tarde me preguntó si me iba a quedar. Asentí.
No por costumbre. No por miedo. Solo. Porque irme también era un paso. Y todavía no estaba lista para darlo. Esa noche nos acostamos en silencio. Sin gestos, sin palabras. Pero ese silencio ya no era falso. Por primera vez no ocultaba nada, solo dejaba espacio para que cada uno pensara por su cuenta. No buscaba razones para volver mentalmente. Y tampoco buscaba una salida, simplemente me permití estar en ese estado, entre todavía juntos y ya no del todo, porque a veces, lo más importante no es decidir, sino dejar de fingir que nada está cambiando. 2 días después, el teléfono sonó por la noche, justo cuando estaba acomodando ropa para lavar. Lo primero que pensé fue, ¿quién llama a esta hora, cuando lo único que uno quiere es silencio? Cuando en la pantalla apareció Oscar, me quedé quieta unos segundos. En ese momento supe, si me estaba llamando, no era por nada trivial. En él nunca hubo palabras al azar, y mucho menos llamadas porque sí. Apreté aceptar y llevé el teléfono al oído, sin alcanzar a decir nada. Su voz llenó el espacio de inmediato, pareja, serena, sin preámbulos. Me voy, dijo. Ni un hola, ni una aclaración de a dónde. Solo un hecho, dicho como si hubiera estado esperando el momento justo para decirlo. No pregunté a dónde, no pregunté por qué. La respuesta ya estaba en el modo en que lo dijo. No había enojo, ni tristeza, sino una necesidad interna de moverse. Porque quedarse en el mismo lugar se había vuelto insoportable. No era una huida, era liberarse de una situación en la que ya no quedaban formas sinceras de seguir cerca. No quiero ser alguien que se queda en medio de un puente ajeno, agregó. Después de una breve pausa. Como si supiera que yo, justo ahora, me estaba aferrando a algo sin saber exactamente a qué. Sostenía el teléfono con la mano, miraba por la ventana, y sentía como algo dentro de mí se hundía, no caía, no se rompía, sino que simplemente bajaba, como una piedra que se deja ir al fondo cuando ya no peleas contra su peso. Y yo no quiero que sea solo un episodio, le respondí. En mi voz no había lágrimas, ni reproches, ni siquiera un pedido de que se quedara. Solo una sinceridad que ya no quería esconderse. La conversación duró unos minutos más, y casi todas las palabras que intercambiamos estaban ahí solo para no decir lo principal. No pactamos un próximo encuentro, no prometimos escribirnos, no dijimos frases que sería conveniente oír en estos casos. Hablamos como dos personas que saben con certeza que ya fue, y que lo que viene es incierto, pero no necesariamente trágico. Sus últimas palabras fueron simples: cuídate. No sé cuándo, pero si algo, y respondí, si algo pasa. Lo voy a entender. Después se cortó la llamada, y en la habitación quedó solo el silencio, de ese que no da ganas de encender música ni televisión, porque cualquier sonido sería demasiado. No lloré, no me quedé mirando a la nada, no hice nada de película. Solo guardé el teléfono, volví a la máquina de lavar, puse en marcha el ciclo y me senté en el suelo, con la cabeza sobre las rodillas. Sabía que él no iba a desaparecer. Del todo. Que su recuerdo volvería, no como dolor, ni como pérdida, sino como prueba de que algo vivo aún quedaba en mí. Y al mismo tiempo entendía, ya no había tiempo, ni palabras, que pudieran recomponer lo que fue. Ya no había movimiento correcto que lo trajera de vuelta. Y lo más importante, ya no existía un espacio donde pudiéramos ser lo que fuimos hace unas semanas. Esa llamada no fue una despedida. Pero sonó exactamente como una, no porque dijéramos adiós, sino porque, después de eso, nada volvería a ser igual. Pasaron algunos días y todo parecía exactamente igual que siempre. La misma cocina, el mismo sonido del hervidor, los mismos vecinos hablando fuerte a la mañana. Pero yo, ya no era la misma. Me desperté temprano, me levanté sin el titubeo de otras veces. Me até el pelo en un rodete desordenado, fui a lavar los platos que habían quedado de la noche anterior. Nada extraordinario. Solo que esta vez lo hacía sin esa pregunta interna de ¿para qué? Mi cuerpo se movía solo. Y por dentro ya no había peso. Sentía mucho espacio, el mismo que antes me faltaba incluso cuando estaba sola. Alejandro dormía tranquilo, de costado. Y en un momento me detuve en la puerta del cuarto y lo miré. Sin pena, sin ganas de recuperar algo, sin reproches. Lo miré como se mira a alguien con quien compartiste mucho tiempo, y ya no sentís la obligación de seguir siendo un nosotros. No tenía un plan. No había preparado un gran discurso en mi cabeza. No tenía una lista de decisiones. Había otra cosa,
una calma en la que ya no hacía falta fingir. Me vestí, fui al mercado. Compré manzanas, repollo, un poco de verde. Le sonreí a la vendedora mayor, a la que siempre le dejo las monedas sueltas. Y al volver a casa, sentí algo extraño, no tenía miedo de lo que viniera después. Porque él, después, ya no era una huida. Era simplemente vida, en la que yo ya no me reprimía. Al regresar, cociné sopa. Puse la mesa para dos. Él se despertó, entró a la cocina, no preguntó nada. Me contó que había tenido un sueño raro y que tal vez teníamos que comprar nuevos filtros para el agua. Asentí. Por primera vez, sin tratar de responder bien, qué bueno que estás. Dijo él, sin mirarme. Como una constatación, todavía estoy, respondí. Y fue suficiente, esta vez no buscaba el momento de confesar, salir, explicar. Ninguno de los dos pidió una fecha ni una frase concreta. Pero ambos sabíamos, ese estado no duraría mucho, no quería hacerle daño. Y tampoco quería seguir viviendo en acuerdos silenciosos. Simplemente ya no tenía miedo de que mi silencio lo rompiera todo. Porque ya no se disfrazaba de conformidad. Durante el día trabajé como siempre. Respondí a clientes, empaqué pedidos. Miré por la ventana. Escribí pequeñas notas en papel, no sobre Oscar, no sobre Alejandro. Sobre mí. Sobre lo simple, cómo se siente por dentro cuando dejas de exigirte ser simpática, ser tranquila, estar presente. A la noche volvimos a cenar juntos. Sin grandes temas. Él mencionó una nueva serie, yo rechacé verla. Y él no insistió. Cuando se durmió, me quedé en la cocina. No por enfado, sino porque ahí me sentía más cómoda siendo yo. Por primera vez, sin presiones ni expectativas ajenas, durante mucho tiempo creí que la honestidad era el final. Que si decía algo verdadero, todo se desmoronaría. Pero resultó ser al revés, lo que más desgasta es el silencio en el que te traicionas todos los días para no incomodar al otro. Ya no tengo miedo de decir lo que no me sirve. Y aunque aún no hay una decisión tomada, ya no me miento, no me convertí en otra persona de un día para otro. Solo dejé de intentar ser la que era antes, y eso fue suficiente para dejar de actuar. No fue un final. Ni una culminación. Ni el comienzo de una nueva historia de amor. Fue el momento en que, sin teatro, sin drama, sin plan, me devolví a mí misma. A veces, la decisión más fuerte no es cambiar de vida, sino dejar de ponerte encima la sombra de quien fuiste.